Bueno, tenemos un especial este martes en Ciencia en Megahertz que tiene que ver con aportes a causas de lesa humanidad. Digo que es especial porque, bueno, justamente ayer también hubo algunos homenajes de parte de los organismos de derechos humanos porque fue el día de la desaparecida y el desaparecido en Argentina. Así que un poco, bueno, entrando en contexto, esto tiene que ver mucho también con esa etapa y con la recuperación justamente de la memoria. Sí, también en un contexto donde vemos resurgir en los medios expresiones y declaraciones que hacen apología del terrorismo de Estado, ¿no? O Ujú. reivindicaciones de la última dictadura cívico-militar. Justo hoy Nacho Lacobara en la primera mañana, digamos, de la radio estuvo comentando algo al respecto. Bueno, dar a conocer estas tareas que se vienen realizando en particular desde la UNICEN, para contribuir a este tipo de causas, a que se conozca la verdad, a que haya memoria y justicia. Ujú. Lo que vamos a comentar hoy es un trabajo que se desarrolló desde el Instituto de Estudios Históricos Sociales Profesor Juan Carlos Grosso. Es un instituto que depende de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEM, Ujú. y la noticia es que se realizó un informe sociohistórico a partir de el trabajo de archivo sobre documentación y fuentes periodísticas para aportar elementos probatorios en una causa de privación ilegítima de la libertad que sufriera una víctima del terrorismo de Estado en nuestro país en el contexto de la última dictadura cívico-militar. Ujú. Bien. Tuve la oportunidad de entrevistar en el día de ayer a Florencia Ramón. Ella es profesora de historia y trabaja como archivista y como personal de apoyo a la investigación en una unidad ejecutora de CONICET. Sería como un centro de investigación que nuclea a su vez varios institutos, y se desempeña también en el Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. Bien. Eh, la profesora Ramón me comentaba en el día de ayer que en el mes de mayo llegó al instituto un oficio judicial del Juzgado Federal número 1 en lo criminal y correccional de Azul, Ujú. que solicitó un informe sociohistórico en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. Este tipo de solicitudes, ¿sí? Particularmente a este centro de documentación, es habitual, ya que el centro cuenta con documentos, con archivos, con fondos documentales. Ujú. eh, Particularmente en este caso se trabajó a partir de material en formato papel, de fotografías y también de material hemerográfico, de fondos documentales que permitieron reconstruir lo que fue el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo entre las décadas del 60 y del 70. Esto el año pasado, en el mes de junio, me acuerdo que lo habíamos comentado también acá en el espacio de Ciencia en Megahertz, porque Ujú. fue un acontecimiento bastante importante. Se había recibido mucho material de archivo que había venido de la ciudad de Santa Fe y de Buenos Aires, y a partir del trabajo de investigación con estos documentos, la profesora Ramón, junto con también el doctor Lucas Bilbao y la doctora Olga Echeverría, a través de un proceso de investigación y de recopilación de esta documentación y de material de prensa, pudieron desarrollar este informe, ¿sí? Que ya fue presentado hace unos 15 días al área de investigación de delitos de lesa humanidad del juzgado, que está a cargo del doctor Gabriel Di Giulio. Bien. May, perdón que haga esta pregunta Sí, tan practicista, si se quiere, pero frente a esto que nos comentás, este pedido que realiza el Juzgado Federal número 1 y la intención del archivo, que justamente, o de este trabajo realizado, que es el de aportar elementos probatorios en causas de privación ilegal de la libertad, para que haya sufrido una víctima de terrorismo de Estado, es para digamos, como un elemento, como una herramienta de la cual se dota el juzgado para evaluar causas que aún están vigentes, como para tener más contexto histórico y social de ese momento y de una víctima en particular, para después juzgar otros casos, o es puramente por archivar justamente digamos, generar que este documento, bueno, se mantenga y
digamos, se genere como una especie, o vaya después al archivo general de la Nación y se instruya como información importante respecto de ese periodo? ¿O es o es como una herramienta para después juzgar una causa o tener elementos para que hagan, que prueben justamente la condena a genocidas? No sé si se Sí, entiende en la este caso pregunta. particular, sí, en este caso particular, justamente el principal aporte del informe fue documentar pruebas, ¿sí?, en relación a la privación ilegítima de la libertad de esta víctima, Ajá. probando o demostrando las condiciones en las que estuvo expuesto en los diferentes centros clandestinos de detención por los que fue pasando hasta su liberación, ¿sí? Ajá. Como vos decís, es importante tanto la documentación probatoria para causas en las cuales se puede condenar a genocidas, Uh-huh. como en lo que hace a la documentación en relación a la memoria, a la reparación social, ¿no?, Claro. a la reparación de las víctimas, Ajá. y para que esto también quede documentado y de manera pública se sepa, ¿no?, Uh-huh. dónde estuvo y bajo quiénes o bajo las órdenes de quién estuvieron desaparecidas o detenidas las víctimas. Bien, fantástico. Uh-huh. Cabe destacar que esta es la segunda vez que el instituto recibe una solicitud de estas características. Ya en el 2019 se había colaborado con recopilación de documentación y prensa de los años 75 al 79. Estas solicitudes se solicitan, digamos, ya que el centro cuenta con fondos documentales, con bibliografía, con material hemerográfico, ¿no?, de prensa. Bueno, lo importante que es contar con ese material original, ¿no?, con folletos, con fotografías, Uh-huh. con documentos a lo mejor en manuscrita, ¿no?, que pueden probar la veracidad también de estos sucesos. Uh-huh. Uh-huh. Y en relación a esto, ayer también la profesora Ramón lo que destacaba era, bueno, por un lado el compromiso asumido por el instituto y por la UNICEN, Uh-huh. tanto en lo que hace a la educación pública, gratuita y de calidad, pero también en lo que hace a la ciencia al servicio de estos procesos de memoria, verdad y justicia, que, como decía, aportan a la reparación social y de las víctimas, ¿no? Sea en el caso este, ¿no?, de una causa judicial y lo que puede aportar eso a la condena, por ejemplo, de un genocida, pero también en lo que hace a la memoria, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Y por otro lado, el hincapié en la importancia de resguardar este tipo de documentación tan valiosa. El centro de documentación cuenta con acervos documentales que requieren de un tratamiento archivístico, ¿sí? Ajá. El tratamiento archivístico consiste esencialmente en, por un lado, conservar el material, ¿no?, darle el tratamiento adecuado para que se pueda conservar en el tiempo, que no se deteriore, Claro. que no se vaya degradando el papel, por ejemplo, Uh-huh. pero también en describir, ¿no?, en qué consiste ese material, esos documentos, esos archivos, y a su vez en ponerlo al servicio de la sociedad, de los investigadores, de la justicia o de quien necesite este tipo de información. Y acá es clave, y quería resaltar también, ¿no?, el trabajo, por ejemplo, de la profesora Ramón, que ella trabaja como personal de apoyo a la investigación. Estos son cargos con que el CONICET, digamos, genera este tipo de cargos o de dedicaciones dentro del sistema científico, porque es la tarea de aquellos quienes, a veces o como técnicos de laboratorio, o en este caso como trabajo más de archivista, pueden aportar desde esa labor profesional más específica, ¿sí?, a la tarea de los investigadores o de los becarios que tienen que hacerse de este material para sus trabajos de investigación. Así que también resaltar ese trabajo que a veces está como más invisibilizado, ¿no?, pero Sí, que no. es súper valioso y fundamental, la tarea que hacen los quienes se desempeñan como personal de apoyo en las distintas instituciones de CONICET. Qué bien, qué bien. Sí, la importancia también de la memoria de la historia política de un país, ¿no? Saber de dónde venimos para no volver muchas veces. Es una frase que se repite, pero que tiene este sentido justamente, ¿no? Porque ante, bueno, tanta propaganda, con una falta de información
muy amplia realmente. Enseguida se derriban muchas conquistas, no sé si se derriban, pero se echan por tierra muchas conquistas en el que se han generado en el debate público. Entonces cuando uno ve que en realidad detrás de todo esto también hay gente muy estudiosa en la materia, que también están encargadas de justamente conservar de la manera que hay que hacerlo a esta historia por medio de documentos y de archivos, bueno, uno entiende que allí queda también resguardada esa información y esa memoria. Qué bien, porque además no solo participó la profesora técnica archivista que mencionaba, Florencia Ramón, sino también Lucas Bilbao, un abonado generalmente a muchas notas que se brindan aquí en Radio La Compañía y que siempre es una gran fuente de consulta en ese sentido, Lucas, y que bueno, que también está integrando la elaboración de este informe, ¿no? Junto con Olga Echeverría también. Sí, exactamente. Bueno, destaco a Lucas Bilbao en su labor también como divulgador de la historia, de la cual es muy apasionado, y también un poco gracias a él fue la gestión el año pasado para recuperar estos fondos documentales pertenecientes a los sacerdotes José María Serra de Santa Fe y Domingo Bresi de Ciudad de Buenos Aires, que bueno, quedaron, o sea, fueron donados, ¿sí? Fueron alrededor de 1.500 libros y revistas, eran casi 400 kilos de material que llegaron en caja el año pasado en el contexto también de la pandemia, ¿no? Del aislamiento, y bueno, que hoy día están aquí disponibles, ¿no? Para que se sigan estudiando, analizando. Un poco el objetivo del archivo también es eso, ¿no? Que no solamente guardarlo o conservarlo y que esté cerrado y almacenado, sino, ayer me decía Ramón, una expresión muy linda que era que los archivos sean vivos, ¿no? Que sean visitados, que sean requeridos, que sean consultados. Entonces, toda esta tarea de leer ese material, de escribirlo, digitalizarlo eventualmente también, ¿no? Para poder hacerlo más accesible, bueno, la verdad que es una tarea súper valiosa. Y bueno, decir también que uno de los objetivos justamente de los archivos en particular es custodiar todo ese material que hace también a las decisiones, a las actuaciones y a las memorias, ¿sí? Pero no solamente la memoria individual de una persona o de un ciudadano, sino a la memoria colectiva y memoria social, ¿no? Entonces, también analizar, ¿no? Cómo se fueron tomando esas decisiones, cómo se construye, no sé, la opinión pública, cómo se construyen determinadas políticas en un cierto contexto y poner toda esa información a disposición, ¿no? Para también, ¿no? Hacer un poco de memoria y también, como decís, proyectar el futuro, pero también en estas causas, ¿no? Poder hacer justicia y poder hallar la verdad y, bueno, llegar con esta verdad tanto a las víctimas, a sus familiares, como a la sociedad en general. Bueno, en ese sentido, el Archivo General de la Memoria también es una gran fuente de consulta. Hace poco estaba leyendo, no recuerdo técnicamente qué era lo que había llegado a manos de quien entonces era presidenta, que es Cristina Fernández de Kirchner. Llega a ella un material respecto a papel prensa y a cómo había sido el caso de esa empresa en particular, donde hubo intervención de la dictadura para que quede en manos de los dueños de Clarín en ese momento y despojar de esos bienes a quien era su dueño, que era David Gabriel. Y ella, bueno, cuando le llega ese material, pide que se incluya en el Archivo General de la Memoria, justamente para comprender la dimensión empresarial que también había tenido la dictadura, ¿no? Que claro. Instruyó también acciones, desapareció gente en pos de quedarse con sus bienes, de quedarse con sus empresas y dárselas a los empresarios amigos de la dictadura, ¿no? Entonces, esa dimensión que hoy pertenece a la opinión pública y que nosotros la podemos mencionar de una manera muy coloquial, bueno, en realidad también está documentada y está documentada por medio de la historia de vida de una persona y, bueno, de esta acción en concreto, y hace también entender que el golpe de Estado fue
eclesiástico, que el golpe de Estado también fue con complicidad civil, que fue con complicidad empresarial, para también darle la dimensión que a lo largo de estos años ha cobrado el proceso militar tan oscuro en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, esto también me parece que aporta y es un gran trabajo en pos de la memoria, bueno, como vos decías, colectiva y también para la comprensión de la historia en ese sentido. No sé si querés agregar algo más, May, si querés que te liberemos a lo largo de esta mañana. Es muy interesante realmente lo que nos has traído en esta oportunidad y destacar también, bueno, el trabajo de estas personas que mencionábamos, que a partir de, bueno, de la elaboración de un pedido, un pedido en particular, se genera también toda esta noticia, digamos, ¿no? Respecto a la actividad en la UNICEN. Totalmente, sí, no, simplemente, bueno, destacar este trabajo tan importante, ¿no? Para todos. Yo creo que es un trabajo que nos aporta a todos como sociedad argentina, y bueno, agradecerle especialmente a Florencia y a Lucas también, la disposición siempre para poder entrevistarlos, ¿no? Y poder tener esta información más de primera mano.